Bien, comenzamos la unidad 2, conceptos de probabilidad. De nuevo, vamos a seguir el tema de Mary Dinner West de la Johns Hopkins University. ¿Qué es probabilidad? Pues la probabilidad nos da una medida de la incertidumbre asociado con la ocurrencia de determinados eventos o resultados. La probabilidad es útil para explorar o cuantificar determinadas relaciones. Por ejemplo, ¿qué significa la probabilidad de 1 en 14 millones? Vamos a ver, por ejemplo, la probabilidad. La primera probabilidad que vamos a ver es la probabilidad del gordo. Vamos a ver, la probabilidad del gordo de Navidad, pues normalmente el concepto de probabilidad está basado en los casos favorables y en el de los casos posibles. En el gordo de Navidad resulta que solo si juego un número, pues tengo un caso favorable, que es el que he comprado, y en este caso, pues tengo 100.000. Tengo 100.000, ¿vale? Tengo 100.000. Este es, como digo yo, la probabilidad más alta que te van a dar. La del gordo de Navidad es lo más alto que te van a dar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de, por ejemplo, esto sí que tiene que ver ya la probabilidad que te toque la quiniela, pues es, si juegas una única apuesta, 1x2, 1x2, sabéis que te toque la quiniela ahora son el pleno al 15, pues casos favorables 1, casos posibles, que es lo que deberíamos escribir aquí. ¿Cuántos casos posibles te tocan? Los casos posibles que te tocan o que tenemos son lo que habitualmente llamamos variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n. Y las variaciones de m elementos tomados es m elevado a n. Fijaros que una quiniela tiene que ver con el 1x2, son los 3 elementos que tienes, ¿vale? Pero en la siguiente, ¿cuántos tienes? Es decir, en la segunda también tienes 1x2, ¿vale? En la siguiente, ¿cuántos tienes? Y así sucesivamente 1x2. Los casos posibles, en el primer agujerito, ¿cuántos números puedes poner? 3. Y en el segundo agujerito, ¿cuántos números puedes poner? 3. Es decir, si solo hubiera 2 partidos, ¿cuántas posibilidades distintas tendrías? 6 no. 6 o 9. 9. Si tuviéramos solo 2 partidos, tendríamos el 1-1, el 1x, el 1-2, el x1, el xx, el x2, el 2-1, ¿vale? Tendríamos 9. Por tanto, los casos posibles de estas variaciones es 1, 3 elevado a 15. Esas son todas las posibilidades que tiene una quiniela. Estamos hablando que no sabemos nada de fútbol, no le ponemos un 1 fijo al Madrid, o los del Barça un 1 fijo. Que no, estamos hablando de que se pone
al azar las posibilidades de las variaciones es 1, 3, 15, ¿vale? Eso ahora veréis cuando volvamos que todos son el mismo número. Después tenemos, ¿qué más juegos tenemos? Tenemos el cupón de los ciegos. El cupón de los ciegos, ahí también tenemos, si sabéis cómo funciona el cupón tenemos 100.000 números, es decir, porque tenemos, si recordáis, tenemos 5 numeritos, y en cada una de esas casitas puede ir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿vale? Por tanto, tengo variaciones con repetición de 10 elementos tomados de 5 en 5. Es decir, las variaciones, no lo he dicho, se pueden repetir, los elementos se pueden repetir. E importa el orden, ¿vale? Importa el orden porque no es lo mismo 1x2 en la quiniela que x12. No es lo mismo ganar que perder. Decírselo al Madrid, que ganó así penalti en el último minuto, que no, que era pecho. Era un pecho con una manita así. Bien, por tanto, en el cupón tenemos una primera, tenemos 10 elevado a 5, que son los diferentes números, pero si recordáis, el cuponazo no solo es que te toque el número, sino que te tiene que tocar la serie, ¿vale? Y normalmente, pues, los amigos hacen unas 140 series. Es decir, que en cada número ponen serie 1, serie 2, serie 3, ¿vale? Hasta 140 series. Esto es el cuponazo. 140 series y el numerito. Y si ya puestos, vamos a hacer la probabilidad de la primitiva. La propiedad de la primitiva es 1 y las combinaciones de 49 elementos tomados de 6 en 6, o lo que es lo mismo, 1, 49 sobre 6. Es decir, las combinaciones de m sobre n es el número combinatorio m sobre n, que es igual al m factorial, n factorial, m menos n. No se alarmen. Este número combinatorio aparecía en el famoso triángulo de Tartaglia. Os tiene que sonar. Hombre que no. Esto va a quedar grabado para la posteridad. Triángulo de Tartaglia, los coeficientes del binomio de Newton. Eso os lo han explicado. No obstante, escucha, va a quedar esto grabado. Todo lo que molestáis y las interrupciones va a estar todo ahí. Voy a poner un micrófono de ambiente para que se oiga más. Bien, el número combinatorio, el m factorial, por ejemplo, de 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? 0 factorial
siempre es 1. Nadie se despiste. A ver si pone 0 factorial y pone un 0. No. 0 factorial por connotaciones y por denotaciones nuestras siempre es 1. Por tanto, m factorial siempre será un número entero y habrá que ir bajándolo hasta el final. ¿Vale? Y normalmente esto se calcula y se hace la multiplicación, que en este caso será 49 por 48 por 47 por 46 por 45 por 44. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y abajo 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esto es el número combinatorio 49 sobre 6, que es la famosa primitiva, los 49 numeritos que marcas 6, 7 por 7 el cuadrito, y que marcas las 6 crucecitas. En las combinaciones no importa el orden, y no se pueden repetir, ¿vale? Así como en la quiniela el x12 se puede repetir e importa el orden, aquí los 6 números de la primitiva no se pueden repetir, son 6 números distintos y da igual en el orden. Vosotros pensar que también tuvieses que acertar el orden, si tuvieseis que acertar el orden, pues ya la cosa sería pues lo que llamaríamos variaciones de m elementos tomados de n en n, que tiene que ver con m factorial m menos n factorial. Aquí importa el orden y no se pueden repetir. Las variaciones sería como si hicierais la lotería primitiva, pero si salen los números, imaginaros que os salen estos números, el 3, el 12, el 24, el 7, el 46 y el 35, ¿vale? Si eso es la lotería primitiva, da igual que sea ese número, o si sale el 12, el 3, el 7, el 24, el 35 y el 46, si salen todos esos numeritos, es la misma combinación de números, es la misma combinación, da igual el orden en el que salgan. Las variaciones, que es lo que hemos marcado, estas variaciones son cuando importa el orden, que sería el juego de la primitiva, pero que importase el orden. Entonces ahí ya la probabilidad, si la primitiva hay veces que no hay ningún acertante, pues ya con el orden ya no habría ninguno, ¿vale? Entonces, ahora, si os parece, vamos a ver todas estas probabilidades, qué números son. Vamos a usar la Excel para... Bien, por ejemplo, el primero que hemos hecho era bueno, nos sale 0, pero formato de celdas vamos a ponerle que es un número con 9 posiciones decimales. Esta es la probabilidad de el gordo. Esta es la probabilidad del gordo,
La probabilidad de la quiniela hemos quedado que era 3 elevado a 15. 1 partido por 3 elevado a 15. Esta es la quiniela. Ahora hemos quedado 140. Eran 140 series por 10 elevado a 5, que eran las variaciones con repetición, y el resultado resulta que esto es el cuponazo. Y por último, lo que sería la primitiva. La primitiva hemos quedado que era 1 partido, y voy a insertar un número combinatorio que es de 49, que es combinat. Este es el número combinatorio, combinat, tomadas de 6 en 6. ¿Vale? Fijaros, ahí no sé si se ve. No sé si se ve. Esto es la primitiva. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, por eso teníamos antes lo de probabilidad de 1 en 14 millones. La probabilidad de 1 en 14 millones, si veis la del cuponazo, 140 por 100.000 son 14 millones. ¿Vale? La quiniela resulta que también es aproximadamente de 1 en 14 millones, y la primitiva es de 1 en 14 millones. Por tanto, todos esos juegos del azar están dándote una misma probabilidad por apuesta. La apuesta de 1 por 14 millones. ¿Vale? Aquí, esta probabilidad de 1 en 14 millones, como habéis visto, tiene que ver con la probabilidad de que ganes en la quiniela, la probabilidad de que ganes en el cuponazo y la probabilidad de que ganes en la primitiva. Aquí hay, como veréis ahora, 350 personas en el mundo con una característica. 350 personas en el mundo con una característica. Si hacéis ese numerito, que sería 350 dividido, como sabéis, recientemente se llegó al habitante 7.000 millones, ¿no? Si pusiésemos 7.000 millones, 7.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como veis, esa probabilidad, seguramente cuando se hicieron las diapositivas, pues el mundo todavía no tenía 7.000 millones y esa probabilidad era un poco más grande. Ahora es más pequeña, no es 0,72 que veis, sino que es la probabilidad de 5 por 10 a la menos 8. ¿Vale? Es una probabilidad un poquito más pequeña porque los casos posibles han aumentado. Si recordáis, el habitante 7.000 tampoco sabemos cuándo se produjo. Es una predicción de más o menos cuándo vamos a tener 7.000 personas, 7.000 millones. De hecho, había una disputa de quién eran. Había 3 en el mismo segundo en el mundo y los que no están contabilizados en medio de la selva. Es decir, que
Bien, vamos a dejarlo aquí y a continuación comenzaremos con, una vez hemos sugerido el tema de la probabilidad, cuando volvamos continuaremos con la notación de la probabilidad.